Marido humilla a su esposa y celebra el divorcio, pero ella le tenía una gran sorpresa final. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El sol de mediodía caía con fuerza sobre los pasillos abiertos de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de México. Las hojas de los árboles se mecían lentamente y el bullicio de los estudiantes iba y venía como una corriente viva. Fue ahí, entre apuntes desordenados, cafés, tibios y conversaciones apasionadas sobre estructuras y diseño urbano, donde Natalia y Mauricio se vieron por primera vez. Él, con su sonrisa segura y mirada intensa, llegó a clase unos minutos tarde, dejando que todas las miradas cayeran sobre él. Ella, sentada en la tercera fila con una libreta ordenada y una expresión serena, no pudo evitar alzar la vista. Mauricio era de esos hombres que parecían tener un imán natural. Su forma de hablar, su entusiasmo por los grandes proyectos y su actitud ambiciosa lo hacían destacar. Soñaba con rascacielos, con edificios que llevaran su nombre, con cambiar el rostro de la ciudad. A diferencia de él, Natalia no hablaba mucho en clase. Prefería observar, tomar notas detalladas, absorber todo con calma. Su pasión por la arquitectura venía de su infancia, cuando pasaba horas con su abuela recorriendo los barrios antiguos de Coyoacán, admirando la simetría de las casonas, la calidez de la piedra, los secretos escondidos en cada arco y pasillo. La primera conversación entre ellos fue por un trabajo en equipo. El profesor los asignó al azar, pero el destino ya parecía haberlo decidido. Mauricio, extrovertido, se ofreció a encargarse de la presentación mientras Natalia diseñaba el proyecto con una precisión casi quirúrgica. Pasaron tardes enteras en la biblioteca intercambiando ideas, compartiendo risas entre planos y cálculos. Al principio, Natalia se mostraba cautelosa. No estaba acostumbrada a ese tipo de hombres. Pero poco a poco, la forma en que Mauricio la escuchaba, la manera en que admiraba su talento sin competir, fue derritiendo sus defensas. Cuando él le contó que venía de una familia humilde, que había trabajado desde los 15 años para pagarse los estudios, que soñaba con darle a su madre una casa propia, Natalia sintió que algo se alineaba dentro de ella. Él no solo era ambicioso, también tenía hambre de vida. Ella, que siempre había sido prudente, se dejó llevar. Y cuando Mauricio la invitó a cenar por primera vez, en un pequeño restaurante escondido detrás de una panadería, con mesas de madera, gastadas y velas recicladas en botellas de vino, supo que lo suyo no era pasajero. El noviazgo fue intenso, pero sin sobresaltos. Eran jóvenes, sí, pero se tenían confianza. Hablaban del futuro como quien traza un plano, con detalles, medidas y visión. Se graduaron con honores y poco después decidieron casarse. La boda fue sencilla, en un jardín lleno de bugambilias y risas sinceras. No hubo lujos, pero sí hubo promesas dichas con el alma. Natalia vestía un vestido heredado, modificado por sus propias manos, y Mauricio apenas contenía las lágrimas cuando la vio caminar hacia él. Poco tiempo después del matrimonio, la abuela de Natalia falleció. Era su única familia cercana, y su pérdida la dejó sumida en una melancolía silenciosa. Sin embargo, la anciana le dejó una herencia modesta, suficiente para que la pareja pudiera pensar en algo más grande. Fue entonces cuando Mauricio compartió su idea de abrir una inmobiliaria especializada en propiedades con valor histórico, algo que mezclara su pasión por el diseño con el negocio. Natalia, sin pensarlo demasiado, le propuso invertir el dinero de la herencia. No quería tenerlo guardado, quería que sirviera para algo que los impulsara. Eligieron juntos el local. Una casa antigua, descuidada,
con un portón de hierro oxidado y mosaicos rotos. Pero Natalia vio su potencial. Pasaron semanas limpiando, pintando, arreglando cada rincón. Ella diseñó el logo, eligió la tipografía, pintó las paredes con sus propias manos. Mauricio se encargó del papeleo, del marketing, de los contactos. Trabajaban día y noche, comían sobre cajas de archivo y reían cuando algo salía mal. Era una complicidad real, tejida con esfuerzo y amor. Durante los primeros años, los ingresos eran modestos, pero la motivación no faltaba. Natalia, aunque había estudiado arquitectura, decidió quedarse en casa para encargarse de la administración interna del negocio y del hogar. Creía profundamente que estaban construyendo algo sólido. Mauricio empezaba a tener reconocimiento. Lo invitaban a ferias, a programas de radio, lo citaban en revistas especializadas y siempre, al volver a casa, le agradecía a Natalia por su apoyo, por su calma, por creer en él incluso cuando todo parecía incierto. Tenían rituales simples pero significativos. Cada viernes, sin falta, cocinaban juntos algo especial. Cada aniversario se regalaban cartas escritas a mano. Cada problema lo enfrentaban hablando sin gritos. Parecían invencibles. Natalia se sentía plena. No necesitaba grandes lujos. Le bastaba con ver el brillo en los ojos de Mauricio cuando hablaba de sus sueños y saber que ella formaba parte de ese horizonte. Había noches en las que él llegaba tarde, exhausto, y ella lo esperaba con té caliente y música suave. Mauricio solía acostarse a su lado y susurrarle que algún día, cuando todo estuviera más tranquilo, viajarían por Europa, visitarían París y ella podría ver en persona todas las catedrales que había estudiado. Natalia cerraba los ojos y lo creía, porque en ese entonces su amor era más fuerte que cualquier duda. Pero lo que Natalia no sabía, lo que ninguno de los dos sabía aún, era que el mismo fuego que los había unido, ese impulso de construir algo grande, empezaría a consumirlos por dentro. Que la ambición, cuando no se comparte de forma equitativa, puede volverse un arma silenciosa. Que el éxito, si no se sostiene con gratitud, puede corromper lo que parecía eterno. Por ahora, sin embargo, eran simplemente Natalia y Mauricio. Dos jóvenes que se habían elegido, que se creían invencibles, que tejían sueños con las manos entrelazadas y la esperanza brillando en los ojos. La vida aún no les había mostrado su filo más cruel. El tiempo, como un arquitecto invisible, ya había colocado las primeras grietas, pero ellos por ahora no las veían. El sonido del taconeo apresurado de Mauricio se volvió parte de la rutina. Ya no abría la puerta con la misma energía de antes, ni gritaba desde el recibidor: «¡Amor, ya llegué!». Ahora simplemente empujaba la puerta con prisa, dejaba el portafolios en la mesa sin mirar a nadie y subía las escaleras revisando su celular, como si la casa y todo lo que había dentro fuera solo una estación de paso. Al principio, Natalia no quiso preocuparse. Pensó que era una racha de estrés, que los nuevos clientes, los proyectos más grandes, las juntas interminables y los eventos nocturnos eran parte de la evolución natural del negocio que ambos habían soñado. Pero con el paso de los meses, se dio cuenta de que no era solo el trabajo. Mauricio estaba cambiando. Y no en esos pequeños gestos que la vida va moldeando con el tiempo, sino de una forma más profunda, más dura, más lejana. Antes solían desayunar juntos. Aunque fuera media hora, se sentaban con café y pan dulce. Comentaban las noticias y se reían de anécdotas del día anterior. Ahora, Mauricio se levantaba temprano, salía sin despedirse y muchas veces no volvía a dormir en casa. Decía que eran juntas imprevistas, reuniones importantes, cenas de negocios. Natalia preguntaba, pero las respuestas eran cortas, con un tono que la dejaba helada.
No empieces, estoy cansado, no tengo tiempo para eso. Los fines de semana, que antes estaban llenos de pequeños placeres, paseos por el parque, películas viejas, visitas espontáneas a librerías, se volvieron silenciosos. Mauricio empezó a decir que necesitaba descansar, que estaba agotado, que quería espacio. Se encerraba en la oficina de la casa durante horas, con la puerta cerrada, o salía solo sin decir a dónde iba. A veces Natalia escuchaba risas detrás de esa puerta, conversaciones que terminaban en murmullos. Algo dentro de ella comenzaba a inquietarse, como una alarma lejana que no podía apagar. La verdadera distancia, sin embargo, no empezó en los gestos. Fue en las palabras. Mauricio, que antes le decía mi socia de vida, ahora se refería a ella como la señora, o peor, como si no estuviera. En una ocasión, mientras hablaba por teléfono con un colega desde el comedor, Natalia alcanzó a oír: «No, yo solo. Mi esposa no se mete en estas cosas, ella se encarga de la casa, nada más». Esa frase, dicha con desprecio, le caló profundo. No por lo que significaba, sino por cómo la dijo, con una superioridad que Natalia no había escuchado antes en su voz. Las palabras hirientes empezaron a aparecer con más frecuencia. ¿Vas a salir así? Te ves cansada, deberías arreglarte más. A veces pienso que ya no tenemos nada en común. Natalia trataba de responder con calma, de entender, de buscar el origen de ese enojo contenido. Pero Mauricio no dejaba espacio, se mostraba impaciente, frío, como si todo en ella le molestara, incluso su silencio. Una noche, en medio de una cena que Natalia había preparado con esmero, él llegó tarde, hablando por teléfono, riéndose. Ella lo esperaba con velas encendidas, una botella de vino que guardaba desde hacía años y una mesa servida con cariño. Mauricio entró, miró la escena y soltó un suspiro molesto. ¿Otra vez con tus cursilerías? Luego colgó y se fue al cuarto sin siquiera probar la comida. Natalia no lloró. Se sentó sola a la mesa, comió en silencio y luego apagó las velas una por una. Había en ella una tristeza que no era nueva, pero que esa noche tomó forma. Una certeza amarga. El hombre con el que se había casado ya no estaba. En su lugar había alguien distinto, alguien que la miraba como si fuera parte del mobiliario. Pasaron los días y las ausencias se hicieron rutina. Mauricio empezó a vestirse diferente, trajes caros, relojes de marca, zapatos lustrados con obsesión. Natalia se dio cuenta de que pasaba más tiempo frente al espejo, que olía a perfumes nuevos, que tenía un nuevo brillo, pero no para ella. Comenzó a recibir llamadas en la madrugada, mensajes que ocultaba. Cambió las contraseñas del correo, del celular, del banco. Cuando ella preguntaba, él respondía con evasivas o sarcasmo. ¿Ahora me vas a espiar? No soy un niño para que me estés cuidando. Un día, mientras Natalia organizaba papeles en la oficina de casa, la misma que habían decorado juntos, encontró una carpeta con facturas de cenas en restaurantes donde nunca habían ido juntos, reservas de hoteles en fechas en las que Mauricio había dicho estar de viaje de negocios, incluso un recibo de una joyería. No hizo escándalo, cerró la carpeta y la guardó de nuevo, pero algo en ella se rompió. Ya no solo era la ausencia, era la mentira, el desprecio disfrazado de silencio, y sin embargo no confrontó, no gritó, no exigió. Natalia observaba en silencio como si estuviera esperando a entender completamente qué era lo que estaba pasando. Había algo más profundo que la tristeza, una especie de duelo interno. El duelo por lo que habían sido, por lo que ella había creído que era su historia. Las personas cercanas notaban el cambio. Su amiga Lucía la invitaba a salir, más seguido, preocupada. «Te ves apagada, Nati», le decía. Pero Natalia solo sonreía, agradecía la preocupación y cambiaba el tema.
No quería hablar. No aún. Estaba en ese punto donde las palabras no alcanzan a nombrar lo que se siente, donde el dolor no es llanto, sino vacío. Mauricio, por su parte, parecía florecer en otro mundo. Publicaba fotos en redes sociales con clientes famosos, con colegas en eventos exclusivos. Sonreía, brindaba, daba entrevistas. En casa ya ni siquiera fingía interés. A veces pasaban días sin que se dirigieran la palabra. Y cuando hablaban, era por temas prácticos. Pagos, cuentas, compromisos. El amor se había desvanecido y en su lugar quedaba una convivencia seca, protocolaria, casi cruel. Una noche, mientras Natalia leía en la sala, Mauricio pasó frente a ella sin mirarla y soltó, casi como al pasar: «Deberías buscarte un pasatiempo, algo que te mantenga ocupada». Ella cerró el libro con cuidado, lo colocó sobre la mesa y lo observó subir las escaleras. No dijo nada, pero en su interior una idea comenzaba a tomar forma. No era venganza, no era rabia, era una necesidad urgente de recuperar algo que había perdido sin darse cuenta, a sí misma. Y aunque en ese momento no tenía claro cómo ni cuándo, Natalia supo que lo que estaba viviendo no era solo el final de una etapa, era el inicio de otra. Y esta vez no estaría dispuesta a seguir siendo invisible. El día que Mauricio le pidió el divorcio, no hubo gritos, ni llanto, ni siquiera una discusión. Fue frío, calculado, como si hablara de un trámite más entre tantos pendientes de su agenda. Se sentaron en la mesa del comedor, donde alguna vez compartieron planes y cenas improvisadas, y él simplemente lo soltó. «Esto ya no funciona. No eres la misma. Ya no brillas, Natalia». La frase rebotó en las paredes, como si la casa entera hubiera escuchado. Ella lo miró en silencio, esperando que dijera algo más, que se arrepintiera al ver su rostro quebrado. Pero lo único que hizo fue tomar un sorbo de su café y añadir: «Merezco estar con alguien a mi altura. Ya no estamos en el mismo nivel. Tú te quedaste atrás». Natalia sintió que el aire se volvía espeso. No lloró. Su rostro permaneció inmóvil, pero dentro de ella algo crujió. No por el fin del matrimonio, eso ya lo intuía, sino por la forma, por la falta total de compasión, como si todos esos años compartidos no hubieran valido nada, como si ella fuera un mueble viejo que estorba en una sala recién remodelada. Él se levantó con la misma naturalidad con la que hablaría del clima, diciendo que se iría unos días a casa de un amigo para darle espacio. No pidió su opinión, no preguntó cómo se sentía, no propuso nada, solo se fue. Y esa noche, Natalia se quedó sentada en el mismo lugar, con las manos heladas, sobre el mantel y la mente nublada. En los días que siguieron, Natalia entró en una especie de limbo. No entendía cómo podía doler tanto algo que ya sabía que estaba roto. Las horas pasaban lentas. Dormía poco, comía menos y apenas respondía a los mensajes que llegaban de sus amigas. Algunas ya lo sospechaban, otras solo sentían que algo no estaba bien. Pero Natalia no quería hablar. No porque no confiara en ellas, sino porque aún no sabía cómo poner en palabras lo que sentía. Era una mezcla entre vacío, vergüenza y una tristeza tan densa que le pesaba en el pecho. Una semana después, mientras trataba de ordenar la alacena como excusa para mantenerse en pie, recibió un mensaje de Lucía. Una foto, luego otra, y después una frase que le apretó el estómago. «¿Ya viste esto, Nati?». Abrió las imágenes, con manos temblorosas. Mauricio, en una casa lujosa, rodeado de amigos, brindando con copas de cristal, abrazado a una mujer rubia, joven, de sonrisa forzada y vestido entallado. La publicación llevaba el título «Brindando por la nueva vida». Los comentarios estaban llenos de emojis, risas, frases como
Ya era hora, bro, y te ves más feliz que nunca. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue un video, filtrado por alguien que también había sido amigo de Natalia y que, incómodo por lo que había presenciado, decidió enviárselo. En el video, Mauricio alzaba su copa frente a todos y decía: a todos nos pasa, nos casamos jóvenes con alguien que parecía buena opción, pero luego la vida cambia. Algunos evolucionamos, otros se quedan limpiando casas y soñando, con planos que nadie quiere ver. Las risas estallaron. Y luego, para coronar el momento, Mauricio añadió: ahora sí, con una mujer que vale la pena. Salud por la libertad. Natalia no pudo mirar más. Sintió como algo se deshacía en su interior, como si su dignidad se fuera escurriendo por los ojos. Se dejó caer al piso, abrazando sus rodillas, y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró con rabia, con impotencia, con un dolor que no encontraba salida. Se sintió expuesta, ridiculizada, traicionada, no por la infidelidad, que ya intuía, sino por la humillación pública, por haberse convertido en un chiste, en una anécdota entre copas. Las lágrimas duraron horas, no supo cuántas. El cielo cambió de color, los sonidos de la calle se desvanecieron y todo lo que quedó fue ese dolor mudo. Pero cuando el llanto finalmente cesó, algo cambió. Un silencio distinto se apoderó de la casa. No era resignación, era claridad. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara, se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿qué estoy esperando? Ya no había amor que salvar, ni recuerdos que bastaran para justificar tanto daño. Mauricio no solo la había dejado, la había pisoteado como si ella no valiera nada. Y Natalia sabía que eso no podía quedar así. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba justicia. Para ella, para la mujer que había sido ignorada, usada, reemplazada sin miramientos. Esa noche abrió una carpeta vieja donde guardaba documentos de la empresa. Entre esos papeles encontró los contratos iniciales, correos electrónicos antiguos, comprobantes de transferencias que ella misma había hecho para el arranque del negocio. Luego buscó entre sus cosas y halló las libretas donde había anotado cada peso que invirtió, cada idea que aportó, cada cliente que había conseguido en los primeros meses. Mauricio había crecido, sí, pero no lo hizo solo. Encendió su computadora y empezó a buscar recomendaciones de abogadas especializadas en derecho familiar, en sociedades conyugales, en propiedad compartida. Después de horas de lectura y correos enviados, una respuesta la hizo detenerse. El nombre: Rebeca Zavala, una mujer con fama de ser implacable en los tribunales. Su lema aparecía al final del sitio web: ellas también tienen voz. Al día siguiente, Natalia agendó una cita. Llegó al despacho con el cabello recogido y una carpeta en la mano. Rebeca la recibió con una mirada firme, una voz tranquila y una actitud que inspiraba seguridad. Escuchó todo sin interrumpir, tomó notas, revisó los documentos con atención. Al final, levantó la vista y dijo: tienes más poder del que crees. Él cometió un error muy grave, te subestimó. A partir de ese momento, Natalia dejó de ser espectadora. Volvió a caminar erguida. Se propuso cuidar su cuerpo, su mente, su paz. Empezó a entrenar por las mañanas, retomó sus dibujos de arquitectura y se reunió con una antigua compañera que le propuso colaborar en un proyecto comunitario. Cada paso era pequeño, pero firme. No se trataba solo de resistir, era el inicio de su reconstrucción. Mientras Mauricio seguía publicando fotos con su nueva novia, una influencer que mostraba más piel que ideas y presumía viajes y fiestas, Natalia tejía, en silencio, una estrategia.
No buscaba exposición ni escándalo. Quería dignidad, quería justicia, quería que él supiera que la mujer a la que despreció no solo no se hundió, sino que estaba lista para demostrarle quién era realmente. Y en lo más profundo de su corazón sabía que el día llegaría, el día en que Mauricio se enfrentaría a la realidad de lo que había perdido, y ese día no habría aplausos, solo el sonido seco de una verdad que por fin se impondría. El despacho de Rebeca Zavala estaba ubicado en el último piso de un edificio discreto, sin lujos, pero con una vista que lo dominaba todo. Desde ahí se podía ver la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez, y Natalia, de pie junto a la ventana, sintió por primera vez en mucho tiempo que algo dentro de ella volvía a encenderse. No era furia, ni siquiera tristeza, era enfoque. Rebeca revisaba los documentos con una precisión quirúrgica. Cada transferencia, cada contrato olvidado, cada correo impreso cuidadosamente por Natalia encontraba un lugar en la carpeta que la abogada iba armando con meticulosidad. No había juicio aún, ni demanda presentada, pero ya se respiraba en el aire la anticipación de algo inevitable. Natalia, hasta entonces acostumbrada a la pasividad, descubría una nueva versión de sí misma. Una mujer que actuaba, que no pedía permiso, que no se disculpaba por levantar la voz, aunque fuera en silencio. En las semanas siguientes, Natalia se convirtió en una sombra eficiente, callada pero presente. Volvió a meterse de lleno en los archivos de la empresa, aprovechando que aún tenía acceso como administradora del sistema interno. Mauricio, confiado, nunca había modificado sus permisos. Seguía creyendo que ella era inofensiva, una figura decorativa que jamás se atrevería a interferir. Ese fue su error. Desde su propia computadora, Natalia descargó reportes contables de los últimos 4 años. Algunos estaban incompletos, otros mal presentados, y varios mostraban inconsistencias obvias. Con ayuda de una contadora amiga de la universidad, Leticia, una mujer discreta y meticulosa, empezó a cruzar la información. A los pocos días lo descubrieron. Gastos duplicados, facturas falsas, movimientos hacia cuentas en el extranjero a nombre de empresas fantasma. Todo a nombre de Mauricio, todo bajo la fachada de inversiones. Al mismo tiempo, Natalia se dedicó a rastrear sus propios aportes. Fue a la notaría donde firmaron los primeros papeles de la empresa, habló con el escribano que aún recordaba a la joven pareja que llegó ilusionada con una idea y una carpeta llena de dibujos. Él, después de revisar su archivo, le entregó una copia del acta original, y ahí estaba su nombre. No como socia formal, pero sí como aval. Su firma aparecía como garante del crédito inicial con el que se rentó el primer local. Era poco, pero era una puerta. Con la guía de Rebeca, Natalia fue construyendo su argumento. La estrategia era clara: demostrar que ella había sido socia fundadora de facto, aunque no apareciera oficialmente, y que su contribución económica y operativa había sido clave en los primeros años. Para reforzarlo, comenzó a buscar testigos. No fue difícil. Contactó a Mariana, una clienta de los primeros tiempos, que aún conservaba un correo de Natalia en el que se le enviaban planos y propuestas. Mariana aceptó testificar sin dudar. Luego fue con Andrés, el primer diseñador gráfico que trabajó con ellos. Él aún tenía recibos firmados por Natalia, pagos realizados desde su cuenta personal. Y después fue con Sara, la mujer que durante un año ayudó en limpieza de la oficina y que recordó claramente cómo era Natalia quien organizaba las juntas y atendía a los clientes cuando Mauricio salía. Cada prueba se acumulaba como ladrillos en una muralla que se levantaba lentamente entre ella y el hombre que la había hecho sentir insignificante. Mientras tanto, Mauricio seguía en su mundo dorado.
Ahora aparecía en revistas especializadas, daba charlas en eventos de negocios y su rostro empezaba a circular en pequeños comerciales locales. Caminaba con la seguridad de quien se cree invencible. Salía en entrevistas hablando de su trayectoria inspiradora, del esfuerzo solitario que lo había llevado a lo alto. Incluso empezaba a insinuar que pronto abriría una segunda sucursal en Monterrey. Nunca, ni una sola vez, mencionó a Natalia. En una ocasión, durante una entrevista transmitida por redes, el conductor le preguntó si había contado con el apoyo de alguien en su camino al éxito. Mauricio se rió con suficiencia y dijo: «Claro, uno tiene amigos, colegas, pero el verdadero motor fue la ambición. Aprendí a no depender de nadie. Ese ha sido mi secreto». Natalia vio el video sin parpadear, sin moverse. Luego lo guardó como evidencia. Sabía que la arrogancia siempre deja huellas, y ella las estaba coleccionando. En paralelo, Rebeca inició una revisión legal de los estatutos de la empresa. Descubrió cláusulas ambiguas que podían usarse a favor de Natalia. Lagunas en la redacción que indicaban negligencia o incluso manipulación por parte del notario amigo de Mauricio, quien firmó los nuevos documentos cuando él reorganizó la empresa sin consultar a su esposa. Todo eso también se convirtió en parte del expediente. Natalia no solo preparaba su defensa, preparaba un contraataque, en silencio, como el movimiento del agua que erosiona la roca. Un día, mientras organizaba viejas cajas de documentos, encontró una libreta olvidada. Era suya, de los primeros años. Ahí tenía anotaciones sobre presupuestos, bocetos de proyectos, recordatorios de pagos, incluso conversaciones con proveedores. Verla fue como reencontrarse con una versión olvidada de sí misma. La mujer que soñaba, que proponía, que construía. Esa libreta, con su letra ordenada y páginas amarillentas, se convirtió en una pieza más del rompecabezas. La última fase de su preparación llegó cuando Natalia decidió revisar los registros fiscales. Leticia, la contadora, le ayudó a acceder al sistema del SAT. Descubrieron que Mauricio había reportado ingresos muy por debajo de lo real. Las propiedades vendidas a precios inflados no coincidían con lo declarado. También encontraron depósitos sospechosos en cuentas personales que no correspondían con sus honorarios formales. Era un fraude sistemático, hecho con cuidado, pero no con inteligencia. Con todas las pruebas reunidas, Rebeca preparó una denuncia formal que no solo serviría para el juicio de divorcio, sino también para abrir una investigación penal. La carpeta se volvió gruesa, precisa, letal, y Natalia, aunque aún temblaba por dentro, ya no era la misma mujer que había llorado sola frente a una cena fría. Era otra, una mujer que entendió que el poder real no está en gritar, ni en venganza inmediata, sino en la paciencia del que sabe esperar el momento justo. El plan estaba casi completo. Mauricio seguía creyendo que tenía todo bajo control, que Natalia era un capítulo cerrado, que la había dejado atrás como se deja un abrigo viejo cuando llega el verano. No sabía ni sospechaba que ella caminaba justo detrás de él, pisando sus huellas, recogiendo cada migaja que había dejado descuidadamente en el camino. Y cuando llegara el día, cuando por fin estuvieran frente al juez, Natalia no alzaría la voz. No necesitaría hacerlo, bastaría con mostrar los hechos, las pruebas, las verdades escondidas. Bastaría con recordar, con precisión, todo lo que él había querido enterrar. Ella ya no planeaba su escape, planeaba su regreso. El juzgado familiar número 7 estaba lleno esa mañana. Había tensión en el aire, pero también una rutina aparente. Secretarias revisando expedientes, abogados consultando papeles, parejas sentadas con rostros vacíos.
Algunos venían a cerrar años de convivencia, otros apenas comenzaban su proceso, pero en esa sala en particular, donde estaba asignado el caso de Mauricio y Natalia, se respiraba algo diferente, algo que no todos sabían nombrar, pero que se sentía. Mauricio llegó 20 minutos tarde, traje a medida, reloj de pulsera suizo y la sonrisa segura de quien cree tener el mundo bajo sus pies. Su abogado, un hombre joven con apariencia más de influencer que de jurista, le abrió paso entre los asistentes. Al verlo entrar, algunos voltearon discretamente. Lo reconocieron por las revistas, por sus entrevistas, por su presencia reciente en el circuito de bienes raíces de lujo. Mauricio les devolvió la mirada con esa actitud que cultivó en los últimos años, superior, sobrado, convencido de su narrativa. En la otra esquina de la sala, Natalia ya estaba sentada. Traía un vestido azul marino sobrio, el cabello recogido en una trenza baja y una carpeta negra sobre el regazo. No se movía, no miraba a nadie, solo respiraba profundo. A su lado, Rebeca Zavala hojeaba algunos documentos por última vez con la serenidad fría de quien ya ha ganado una guerra antes de que empiece. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El ambiente se formalizó en segundos. Comenzaron los procedimientos, primero con la lectura básica del caso, los datos generales, la confirmación de identidades. Mauricio se reclinó levemente hacia su abogado y murmuró algo en tono de broma. Sonrió como si esto fuera un trámite menor, una formalidad incómoda antes de pasar a cosas más importantes. Señor Mauricio Tejada, la parte solicitante ha manifestado su interés de disolver el vínculo matrimonial, ¿es correcto?, preguntó el juez. Así es, su señoría, respondió Mauricio con voz firme. Creemos que es lo mejor para ambas partes. No hay conflicto. Solo queremos cerrar este capítulo de manera civilizada. El juez asintió. Miró a Natalia. ¿Y usted, señora Natalia Rivas, está de acuerdo con proceder? Natalia se puso de pie. Su voz no tembló. Estoy de acuerdo, su señoría. Pero antes de continuar, tengo una solicitud formal que hacer llegar al tribunal. Mauricio frunció el ceño, incómodo por la interrupción inesperada. Su abogado lo miró, desconcertado. Rebeca se levantó y, sin decir una palabra, caminó hasta el estrado. Entregó un sobre sellado al secretario judicial. El juez lo observó con atención. Lo abrió. Empezó a leer el contenido. Su rostro, antes sereno, cambió lentamente. Primero una ceja arqueada, luego una pausa larga. Pasó la vista sobre las hojas, una por una, con creciente concentración. ¿Qué es eso?, preguntó Mauricio cruzando los brazos. ¿De qué se trata? El juez no respondió de inmediato. Terminó de leer el documento. Se lo pasó al secretario y luego al fiscal de sala, que también comenzó a revisar. Rebeca volvió a su lugar. Natalia seguía de pie. Señor Tejada, dijo el juez al fin, la señora Rivas ha presentado una denuncia formal que involucra presuntas irregularidades financieras dentro de la empresa que ustedes compartieron durante años. Según el contenido del expediente entregado, hay pruebas que sugieren desvío de recursos, evasión fiscal y falsificación de documentos contables. Un murmullo recorrió la sala. Mauricio palideció. Su abogado balbuceó. «Eso es absurdo», dijo él. «No tiene fundamento. Es una maniobra para obtener ventaja en la división de bienes». Los documentos están acompañados de testimonios, registros notariales y respaldos fiscales que serán verificados por este tribunal y por las autoridades correspondientes, intervino Rebeca sin levantar la voz. También hemos solicitado la presencia de 2 testigos que fueron parte del equipo inicial de la empresa. Ya están esperando fuera de la sala.
Mauricio intentó ponerse de pie, pero el juez lo detuvo con un gesto. Siéntese, señor Tejada. Esto ha dejado de ser un trámite simple. Nos tomaremos el tiempo necesario para evaluar estas acusaciones. Mientras tanto, la solicitud de divorcio queda en pausa. Primero, atenderemos este nuevo escenario. Natalia respiró profundo. Sacó de su carpeta una hoja doblada con cuidado. La desplegó. El juez la observó con curiosidad. Su señoría, si me permite, quisiera leer algo antes de que esto continúe. El juez asintió. El silencio en la sala era total. Natalia alzó la hoja, la sostuvo con ambas manos y empezó. Mauricio, durante años fui tu compañera, tu socia silenciosa, tu refugio. Estuve cuando no tenías nada, cuando solo tenías sueños y una promesa. Puse mi tiempo, mi dinero y mi corazón en lo que creí que estábamos construyendo juntos. No lo hice esperando reconocimiento, lo hice porque creía en ti, porque creía en nosotros. Pero tú me dejaste atrás. No solo me reemplazaste, me borraste, me convertiste en una sombra. Mauricio cerró los ojos. Fingía indiferencia, pero sus dedos tamborileaban contra la mesa. Luego me humillaste, me usaste de ejemplo de lo que no querías ser. Fuiste cruel, me hiciste sentir como un estorbo. Pero mientras tú celebrabas tu libertad con copas y aplausos, yo construía otra cosa. Algo que tú ya no entiendes. Dignidad, justicia. Y hoy no estoy aquí para pedirte nada. Estoy aquí para demostrarte que no se borra así a quien te ayudó a levantarte. El papel temblaba ligeramente entre sus manos, pero su voz seguía firme. Hoy no celebro que esto termine. Celebro que me recupero, que me devuelvo a mí misma y que tú finalmente enfrentas las consecuencias de tus decisiones. La libertad que tanto presumiste, tal vez no era tuya. Cuando terminó de leer, el silencio fue absoluto. El juez le pidió sentarse. Mauricio evitaba su mirada. El fiscal ya tomaba notas con rapidez, preparando una orden para solicitar la revisión de los documentos fiscales de la empresa. Su abogado se inclinó hacia él, susurrándole algo con urgencia, pero Mauricio no respondió. Miraba un punto fijo en el suelo, como si de pronto todo a su alrededor se hubiera vuelto borroso. El juez pidió un receso. La sesión se reanudaría en 1 hora para escuchar a los testigos. Natalia salió de la sala sin mirar atrás. Rebeca la siguió de cerca. Afuera, el sol brillaba con una luz indiferente, como si el mundo no se hubiera detenido por todo lo que acababa de pasar. Pero para Natalia, algo sí había cambiado. El peso que llevaba en los hombros se había aligerado, y aunque aún quedaba camino por recorrer, ya había empezado la caída de Mauricio. No por odio, no por revancha, sino porque la verdad, cuando se presenta de frente y con pruebas en la mano, no necesita gritar para derrumbar imperios construidos sobre mentiras. El ambiente dentro del juzgado se había transformado. Lo que al inicio parecía un trámite formal y predecible, ahora era un escenario tenso, cargado de miradas expectantes, murmullos controlados y un aire espeso que lo envolvía todo. La sorpresa no fue solo por las palabras que Natalia leyó, sino por la contundencia del expediente entregado por su abogada. Rebeca Zavala no era conocida por dar pasos en falso, y desde el momento en que puso esos documentos sobre la mesa, todos entendieron que la balanza había comenzado a inclinarse con fuerza. Mauricio no volvió a bromear. Su sonrisa socarrona había desaparecido, y lo que quedaba ahora era un hombre nervioso, con las mejillas tensas y la mandíbula apretada. Su abogado, visiblemente incómodo, revisaba una y otra vez los documentos que ya no podía refutar con argumentos vacíos. Sabía que estaban en terreno minado. El juez pidió que se reanudara la audiencia. Su voz, firme, retumbó en la sala,
cuando pidió a Rebeca que expusiera formalmente las pruebas que sustentaban la denuncia. Ella se puso de pie, recogió una carpeta gruesa y comenzó a hablar con la calma y precisión de quien conoce el campo que pisa. «Señoría», dijo, «lo que estamos presentando aquí no es solo una demanda de reconocimiento como socia fundadora, sino una acusación respaldada por evidencia sólida de actos irregulares dentro de la empresa inmobiliaria Tejada. Actos que, de confirmarse, configuran delitos fiscales, administrativos y civiles». Colocó sobre la mesa una serie de documentos ordenados por secciones. Primero, los correos electrónicos intercambiados entre Natalia y proveedores, clientes y empleados durante los primeros años de la empresa. En ellos se evidenciaba su rol activo, organizaba agendas, gestionaba pagos, supervisaba diseños. No era una esposa pasiva, era una figura clave. En uno de los correos más reveladores se leía claramente: «Natalia, por favor confirma el diseño final para la propiedad de Avenida Reforma. Mauricio me dijo que tú tenías la última palabra». Después vinieron los recibos de transferencias, dinero que había salido directamente de la cuenta personal de Natalia a nombre de la empresa en sus primeros meses. Sumas considerables que demostraban inversión directa, algunas con descripciones claras: adelanto renta local, pago diseñador, publicidad en revista inmobiliaria. Cada hoja tenía sellos, firmas, fechas. Nada era improvisado. Rebeca continuó con los contratos iniciales. El acta notarial, donde Natalia aparecía como aval del préstamo original, el contrato de arrendamiento firmado por ambos, y un documento redactado a mano con la letra de Mauricio, en el que reconocía el apoyo económico y moral de su esposa en la creación del negocio. Ese documento, que Natalia había conservado por años entre sus cosas sin imaginar su importancia legal, fue el que generó mayor impacto. Tenía fecha, firma y huella digital. El juez revisaba cada prueba con atención, hacía anotaciones, intercambiaba palabras en voz baja con el secretario, observaba a Mauricio de reojo. La tensión era evidente. Entonces llegaron los testimonios. Mariana, la antigua clienta, fue la primera en entrar. Una mujer elegante, de hablar pausado y seguro. Confirmó haber tratado directamente con Natalia durante la compra de su propiedad. Mostró un correo impreso, fechado en 2016, en el que Natalia le enviaba un análisis completo del terreno y los detalles legales para firmar. Después entró Andrés, el diseñador gráfico, joven, informal, pero claro en su discurso. Contó cómo fue contratado por Natalia, cómo ella dirigía las primeras juntas y cómo él pensó durante años que era la socia principal. El tercer testigo fue Sara, la mujer que había trabajado limpiando la oficina los primeros meses. Su testimonio fue sencillo, pero honesto. La señora Natalia era la que siempre estaba ahí. Él casi nunca estaba. Ella abría, cerraba, hablaba con los clientes. Si esa empresa funcionó al principio, fue por ella. Cada testigo fue como un clavo en la estructura que Mauricio había construido con tanto cuidado para sostener su imagen. Ya no podía seguir fingiendo que ella no había sido parte de nada. Ya no podía minimizar su papel. Cada documento, cada palabra, cada rostro frente al estrado lo desmentía. Cuando llegó su turno de responder, Mauricio se puso de pie con un gesto de fastidio. Se acomodó el saco y habló al juez directamente. «Con todo respeto, señoría, aquí hay una narrativa manipulada. No niego que mi exesposa estuvo presente en los inicios de la empresa, pero eso no significa que tuviera un rol empresarial. Mucho menos que existiera una sociedad legal. Ayudarme no la convierte en socia». El juez lo interrumpió con suavidad. «¿Está negando los documentos firmados por usted que se han presentado?» Mauricio dudó. Su abogado intervino, intentando restar importancia.
Estamos cuestionando la validez de dichos documentos como elementos probatorios de una sociedad formal. Aún deben pasar por peritajes. Rebeca no respondió. No lo necesitaba. El expediente estaba claro. Lo que vino después fue un golpe que Mauricio no vio venir. El juez, tras una breve deliberación, tomó la palabra con seriedad. Dado el peso y la organización de la documentación presentada por la señora Rivas, este tribunal determina que existen elementos suficientes para suspender momentáneamente el proceso de divorcio, con el fin de realizar una auditoría exhaustiva a la empresa inmobiliaria Tejada. El SAT será notificado para revisar los movimientos fiscales de los últimos 5 años. Asimismo, se congelarán temporalmente las cuentas hasta que se determine la veracidad de los ingresos declarados. Mauricio abrió la boca para protestar, pero el juez ya había bajado la mirada al expediente. Rebeca asintió con serenidad. Natalia, en cambio, no movió un músculo. Solo bajó la vista y apretó la carpeta contra su pecho. Durante el tiempo que dure la auditoría, ambas partes deberán abstenerse de realizar cualquier movimiento económico relacionado con los bienes de la sociedad conyugal. La audiencia se reprogramará una vez que se tengan los resultados del peritaje financiero, concluyó el juez. La sala quedó en silencio unos segundos. Luego, lentamente, las personas comenzaron a moverse. Algunos se retiraban, otros murmuraban entre ellos. Mauricio se quedó de pie, atónito, mirando a su abogado como si esperara una respuesta milagrosa. Pero no había salida. Ese día no se firmó ningún divorcio. Ese día empezó otra batalla. Una que Mauricio jamás pensó que tendría que enfrentar. Y mientras él se tambaleaba, intentando entender cómo su control absoluto se había hecho pedazos en cuestión de minutos, Natalia se dirigía a la salida con paso firme, sin mirar atrás. Ya no era la mujer humillada, era la mujer que había levantado una verdad piedra por piedra, hasta que no quedara duda alguna de quién había sido olvidada y quién había construido todo desde las sombras. Los días que siguieron a la audiencia fueron largos, densos como niebla espesa, pero para Natalia cada amanecer traía una nueva certeza. Estaba cada vez más cerca del final, de ese momento que durante mucho tiempo parecía imposible de imaginar. Ya no tenía miedo, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a caminar con él sin que la doblegara. En la espera, Natalia retomó rutinas olvidadas: leer al amanecer, cuidar de sus plantas, volver a dibujar. Su vida ya no giraba alrededor del recuerdo de Mauricio, sino del futuro que lentamente comenzaba a formar con sus propias manos. Mientras tanto, del otro lado, Mauricio vivía una cuenta regresiva silenciosa. Intentó aparentar normalidad, subía fotos en redes, asistía a eventos con su pareja joven y fingía sonrisas que ya no engañaban a nadie. En el fondo, sabía que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Cada llamada de su abogado era una grieta, cada notificación oficial un paso más hacia el abismo. La auditoría fue implacable. El equipo enviado por las autoridades fiscales analizó cada archivo, cada factura, cada movimiento bancario de la inmobiliaria. Pronto salieron a la luz las irregularidades: ingresos omitidos, triangulaciones de dinero, uso de empresas inexistentes. El sistema de evasión que Mauricio había construido, creyendo que nadie lo notaría, se desmoronó como una fachada mal cimentada. Cuando por fin se dictó una nueva fecha de audiencia, el rumor ya corría por los pasillos del mundo empresarial. Había comentarios discretos, miradas incómodas, correos sin responder. Algunos clientes cancelaron contratos, otros exigieron auditorías propias para desvincularse de cualquier posible escándalo. La reputación que Mauricio había cultivado durante años se deshacía como papel mojado. Pero él
fiel a su ego, aún creía que podía salir ileso. El día llegó. La sala estaba llena, más que la vez anterior. Había representantes legales, observadores del SAT y hasta un delegado del Colegio Nacional de Profesionales Inmobiliarios. Mauricio llegó antes, con el rostro pálido y la camisa perfectamente planchada, pero con una expresión que ya no era arrogante, sino tensa, forzada. Natalia, en cambio, entró tranquila, acompañada por Rebeca, quien sostenía una carpeta más delgada que la anterior, pero igual de contundente. El juez, con una expresión grave, no tardó en dar inicio. Este tribunal, tras analizar los documentos presentados, las declaraciones juradas, los resultados de la auditoría fiscal y las pruebas materiales reunidas durante el proceso, ha llegado a una resolución. Mauricio tragó saliva. Su abogado evitaba su mirada. Se reconoce a la señora Natalia Rivas como cofundadora de la empresa inmobiliaria Tejada, por su participación económica, estratégica y operativa en los años iniciales del negocio. Este tribunal determina que su contribución fue determinante en la consolidación de la empresa. Por lo tanto, se le concede legalmente el 50% de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, incluyendo inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y acciones empresariales. Una ola de murmullos cruzó la sala. Mauricio cerró los ojos un segundo, como si el golpe hubiera sido físico. El juez continuó, implacable. Además, se ordena el pago de una compensación económica por daño moral a la señora Rivas debido a la exposición pública, los actos de humillación documentados y la negligencia emocional demostrada en su contra durante y después de la relación. La suma será determinada por peritaje especializado en daños no patrimoniales. Mauricio se removió en su asiento. Su rostro, tenso, empezó a adquirir un leve temblor en la mandíbula. A su alrededor, el silencio era absoluto. Por último, dijo el juez, mientras tomaba un expediente aparte, se hace de conocimiento público que, a raíz de la documentación entregada por la parte demandante, se ha iniciado una investigación penal contra el señor Mauricio Tejada por presuntos delitos de evasión fiscal y fraude empresarial. Las autoridades correspondientes ya han sido notificadas y este tribunal colaborará en la entrega de toda la documentación necesaria. Mauricio abrió los ojos, incrédulo. Su abogado intentó hablar, pero el juez levantó la mano con autoridad. No interrumpa. Este tribunal ya ha tomado su decisión. El acta fue firmada. El fallo leído en voz alta, sin espacio para objeciones. Natalia no celebró, no levantó la voz, no soltó lágrimas, solo respiró hondo, como quien se libera de un peso invisible. En su mirada había paz, pero también algo más profundo, en fuerza. La noticia se esparció rápido. Los medios, que antes elogiaban los logros de Mauricio, ahora se llenaban de titulares que hablaban de fraude, de engaño, de caída. Las empresas asociadas se deslindaron una a una. Los contratos millonarios desaparecieron. La influencer que lo había acompañado en sus fiestas dejó de aparecer a su lado. Lo eliminó de sus redes y ofreció una disculpa pública, asegurando que no sabía nada. Mauricio fue citado por Hacienda, luego por la Fiscalía y finalmente por el Colegio de Profesionales, que suspendió de forma inmediata su licencia, bloqueando su actividad comercial. Él intentó salvar lo que quedaba. Llamó a amigos influyentes, buscó entrevistas para limpiar su imagen, pero nadie quiso acercarse. El riesgo era demasiado alto. Se volvió un paria en el mismo círculo que antes lo idolatraba. Natalia, por su parte, comenzó su transición.
Vendió su parte de algunos inmuebles, separó sus finanzas y, con la ayuda de Rebeca y Leticia, estructuró un plan. No quería simplemente irse con el dinero, quería transformar todo ese proceso en una herramienta para otras mujeres. Y así nació Renacer Legal, una consultoría especializada en asesorar a mujeres en procesos de separación con componentes financieros complejos. No se trataba de venganza, era justicia compartida. En una entrevista concedida meses después, un periodista le preguntó qué había sentido al ver caer a su exmarido. Ella pensó por un segundo y respondió con serenidad: no sentí alegría, sentí alivio y esperanza, porque si yo pude salir de ahí, muchas otras también pueden. Nunca volvió a hablar de él. No lo mencionó más, ni en entrevistas, ni en conversaciones privadas. Mauricio se convirtió en un recuerdo, una advertencia, una lección. Y aunque su rostro aún aparecía en algunos tabloides, ya no era símbolo de éxito, sino de advertencia. Una historia de cómo la soberbia puede cegar a los hombres al punto de no ver que la persona que más subestimaron era la que más poder tenía. Natalia caminaba ahora ligera, sin ataduras. Su nombre, su voz y su dignidad ya no estaban ligados a ningún hombre, eran suyos. Por fin, el sol caía tibio sobre las escalinatas del juzgado cuando Mauricio cruzó las puertas de salida, arrastrando los pies, con el rostro hundido entre sombras que ya no podía ocultar. Atrás habían quedado las cámaras que antes lo buscaban para entrevistas, los saludos fingidos de colegas, los aplausos huecos de quienes solo lo querían por su dinero. Nadie lo esperaba afuera. Nadie le ofreció una mano ni una palabra de consuelo. El hombre que alguna vez fue visto como ejemplo de éxito, ahora caminaba solo, con la mirada clavada en el suelo, cargando el peso de su caída. El mundo ya no lo quería. La última semana había sido un vendaval. Su rostro aparecía en los noticieros con titulares que hablaban de fraude, escándalo y desprestigio. Los contratos millonarios que una vez firmó con seguridad fueron cancelados uno tras otro. Los bancos congelaron cuentas. Los antiguos socios cortaron lazos sin remordimientos. Los porteros de los edificios donde antes lo recibían con una sonrisa, ahora lo miraban con indiferencia. La influencer que lo acompañó en su etapa de euforia pública no tardó en desaparecer. Un simple mensaje bastó: esto ya no es sano para mi imagen. En menos de una semana, Mauricio perdió más de lo que había construido en una década. Pero lo que más le dolía, en el fondo, era algo que nunca admitiría en voz alta: haber sido vencido por la mujer que creyó que nunca tendría el valor de levantar la voz. Mientras él se hundía en el silencio de su derrota, en otro rincón de la ciudad, Natalia vivía el inicio de su renacer. La oficina era pequeña pero luminosa. Tenía un ventanal que dejaba pasar la luz de la mañana y estantes con libros de leyes, contabilidad y empoderamiento femenino. En la pared principal colgaba un cuadro discreto: una mariposa saliendo de una jaula abierta. Lo había pintado ella misma. La consultoría, llamada Renacer Legal, abrió sus puertas un mes después del fallo judicial. No fue anunciada con bombos ni ruedas de prensa. Solo una publicación en redes, con una fotografía de Natalia de pie frente a la puerta, vestida de blanco, con una expresión serena y firme. La descripción decía: para todas las que alguna vez creyeron que no podían levantarse, aquí estamos. En menos de 24 horas, la publicación se volvió viral. Mujeres de todo el país comenzaron a escribirle. Algunas compartían sus historias, otras pedían orientación, muchas solo agradecían por atreverse. Natalia las leía una por una, con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de conexión, de sanación compartida. Pronto, el espacio se llenó de vida.
Rebeca aceptó colaborar como asesora legal externa. Leticia se convirtió en la encargada de la parte contable. Otras profesionales, desde terapeutas hasta trabajadoras sociales, se sumaron al proyecto. No era solo una consultoría, era un refugio, un laboratorio de estrategias, un lugar donde las mujeres llegaban con miedo y salían con planes concretos, con dignidad restaurada. Natalia no hablaba mucho de su caso personal. Cuando se lo preguntaban, sonreía y respondía con calma: ya pasó, ahora lo importante es lo que viene. Pero su historia ya estaba allá afuera, multiplicándose en videos, artículos, podcasts. Su voz, serena y clara, se convirtió en símbolo de inteligencia emocional, estrategia legal y resistencia femenina. Fue invitada a conferencias, universidades, paneles. Se negó a firmar con marcas o empresas que quisieran usar su imagen como gancho. No quería convertirse en un producto. Su lucha era real y su propósito iba mucho más allá. La casa que alguna vez compartió con Mauricio fue vendida. Con ese dinero, Natalia compró un departamento modesto en un barrio tranquilo, con un pequeño balcón y una cocina donde volvía a preparar sus cenas favoritas. No había silencios pesados ni puertas cerradas con rabia, solo paz y una música suave que llenaba los espacios sin necesidad de palabras. Volvió a dibujar, no para vender ni para mostrar, solo para ella. Algunos fines de semana daba talleres gratuitos de administración financiera para mujeres jóvenes. Otras veces simplemente caminaba por el parque con un termo de café y un cuaderno de notas. Era libre, no de compromisos ni responsabilidades, sino libre de cargas emocionales, de humillaciones, de sombras que antes la seguían a todos lados. Un día, al salir de una entrevista radial, se encontró con una joven que la esperaba en la puerta del edificio. Tenía poco más de 20 años y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Tú eres Natalia Rivas?, preguntó casi con vergüenza. Sí, respondió Natalia deteniéndose. Quería darte las gracias por lo que hiciste, por lo que contaste. Yo también estoy saliendo de algo parecido. Pensé que estaba sola. Natalia la abrazó. No dijo nada. No hacía falta. En una ciudad donde tantas mujeres habían sido silenciadas, una voz clara comenzaba a resonar cada vez más fuerte. No era una voz de rabia, ni de revancha. Era una voz de verdad, de dignidad, de futuro. Mauricio, encerrado en un departamento rentado a las afueras de la ciudad, veía de vez en cuando su rostro en las noticias. No como protagonista, sino como advertencia. Su nombre ya no abría puertas, y aunque aún tenía dinero escondido, nadie quería hacer negocios con él. Había perdido lo que más valoraba: la admiración, el respeto, la apariencia de éxito. Se preguntaba en las noches más largas cómo fue que todo se le escapó de las manos. Pero la respuesta, en el fondo, siempre era la misma: la subestimó. Natalia, por su parte, miraba su reflejo en el espejo cada mañana y reconocía a la mujer que la habitaba. No era la misma que había amado sin medida, tampoco la que lloró en silencio. Era una mujer completa, compleja, capaz. Su sonrisa ya no era para alguien más. Era suya, no de promesas románticas ni de futuros compartidos. Era una sonrisa de orgullo, de saber que incluso después de haber tocado fondo, había elegido reconstruirse desde dentro. Y había ganado. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.